Hace unos días de qué es lo que es la santificación. Por favor, alguien pudiera con sus palabras breves decir qué es la santificación. La santificación es un proceso, hermano, ¿verdad que sí? Un proceso por el cual pasamos todos los cristianos, que inicia cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y va a culminar cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Dice así la segunda parte de la confesión de fe, en este caso de 1689. Dice así: esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad. Aunque es incompleta en esta vida, es importante que ese dato, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo como cabeza y rey les ha prescrito en su palabra. Amén. Hermanos, como dije ahorita, la santificación es un proceso y este proceso dura toda la vida. Toda la vida, y como indica la confesión, y vamos a ver que la Biblia también lo dice, es una lucha constante. ¿Entre qué? Entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu. O sea, la santificación es una lucha de deseos. La carne quiere hacer algo, pero el espíritu quiere hacer otro. Y dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es interesante que usted entienda que nosotros no hacemos lo que queremos. Amén. La vida cristiana es difícil. Dígame a eso, la vida cristiana es difícil. Si alguien te dijo que la vida cristiana es fácil, ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver, déjame decirte que te engañaron. La vida cristiana es difícil, y es difícil precisamente porque el mayor enemigo que tenemos no está afuera, sino está dentro. El mayor enemigo mío soy yo. El mayor enemigo suyo es usted mismo. Porque lo que contamina al hombre y lo que nos contamina no es un agente externo, sino que es interno. Mateo 15, del 11 en adelante dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre. Señor, tus discípulos están comiendo con manos inmundas, ¿recuerdan? Y el Señor está diciendo: sí, aguanten. No lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hermanos, debemos entender que el hombre nunca es libre. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu contra la carne, para que no hagamos lo que nos dé la gana. El hombre, cuando está sin Cristo, es esclavo del pecado. Y una vez que Cristo lo liberta del yugo del pecado, viene a ser esclavo de él, pero ahora por amor. Somos duros del Señor. Ahora, esto no quiere decir que ya no vamos a fallarle a Dios, que ya no vamos a ofender a Dios con nuestro pecado, porque quedan algunos remanentes de corrupción en nosotros, como veíamos en la confesión. Nuestra santificación, Dios te bendiga, hermano, es progresiva, pero también es parcial. Es parcial de este lado de la eternidad. El pastor R.C. Sproul tiene una anécdota sobre la cual él cuenta que uno de sus referentes pastorales, así como algunos de nosotros tenemos referentes pastorales, era Robert J. Lamont, el ministro de la iglesia presbiteriana de Pittsburgh. Y un día él hace cita para conocer al doctor Lamont. Era una personalidad y él está nervioso por conocer a este hombre, ¿verdad? Y llega a la oficina, y cuando entra a la oficina el doctor lo está esperando, y este hombre se levanta y le da la mano y le dice: ahora bien, joven,
que hay en tu mente parcialmente santificada. Él no conocía a Sproul, él no sabía quién era, nunca lo había visto, pero él sabía que hay una realidad de la cual ningún creyente escapa, y es que en esta vida todos somos parcialmente santificados, y es precisamente por eso que tenemos esta lucha espiritual. Vaya conmigo a Romanos 7, 14 al 25. Romanos 7, 14 al 25. Y con este pasaje quiero ilustrar que aun cuando vengas a Cristo vas a tener luchas y pruebas en tu carne. Cuando tú vienes a Cristo no es una vacuna que ya no vas a tener, no, vas a tener que luchar con tu pecado, porque esa es la mala noticia. La buena noticia del Evangelio es la salvación, pero esa buena noticia empieza como una mala noticia. Somos pecadores. Y dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, amén, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y déjeme aclarar algo, esto lo está diciendo el hombre que más escribió en el Nuevo Testamento, el hombre que fue capaz de decir ser imitadores de mí. Y yo digo que si Pablo dice esto de sí mismo, cuánto más cada uno de nosotros. Porque lo que hago, el verso 15, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Muchos de nosotros, estoy seguro que nos hemos visto en esa situación. Sabemos que está mal y aún así lo hacemos. Y yo no quiero hacerlo, Señor. Yo sé que está mal y aún así lo hacemos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde está el mal, hermanos? En nosotros. Hermanos, el pecado que mora en nosotros muchas veces prevalece. Muchas veces prevalece, más de las veces que desearíamos, ¿verdad? Pero eventualmente el Espíritu Santo te va a ir suministrando fuerzas, y a través de la oración y la búsqueda de su palabra, Él te va a restaurar y te va a fortalecer y vas a vencer esto. Y lo vemos en Romanos 7, 23. Dice Pablo, ya estoy viendo todo esto, lo malo, pero ahora dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me lleva cautivo. Fíjate, no es simplemente un fallo. Cuando usted va a reconocer su pecado, no diga, ay Señor, perdóname porque vaya, yo me equivoqué. No. Señor, perdóname porque yo pequé contra ti, yo te apuñalé por la espalda. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí, está confesando, está abriendo su corazón en una carta escrita a los romanos. Pero aunque a veces, muchas veces prevalezca, como dijo ahorita, el Espíritu Santo nos ayuda y nos da fuerza para vencer, perfeccionándonos y moldeándonos sobre todo a la imagen de Cristo. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Gloria a Dios, hemos vencido al mundo a través de la fe. Y es de esa manera que los santos crecemos en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. En el temor a Dios. Hermanos, el cristiano, o bueno, si se puede decir cristiano, que no anhele la santificación o la santidad, es porque no le teme a Dios. Creo que era Martin Lloyd Jones, no recuerdo, que decía que los cristianos le tienen más miedo a la santidad que al pecado. Muchas veces la iglesia le tiene más miedo a la santidad que al mismo pecado. Nos hemos acostumbrado tanto al pecado que cuando el pastor habla de santidad, oh, wow, nos eriza los pelos. Y debe ser al revés. Hermanos, aunque somos parcialmente santificados, la buena noticia del Evangelio no solo es que somos justificados por la justicia de otra persona. Y no solo es que no tenemos que esperar a ser plenamente santos, ¿verdad?, antes de que Dios nos acepte en comunión con Él, sino que Él nos declara justos en virtud de la imputación de la justicia de Cristo a nuestro favor. Y no me quiero salir del tema de la santificación, este es otro tema.
Pero quiero que sea importante y que usted se dé cuenta en esta mañana de que no solamente somos justificados por la justicia de otra persona, no solamente tenemos que esperar a ser totalmente santificados para que Dios nos acepte como sus hijos, ¿verdad? Sino que Él nos declara justos en virtud de eso que hoy estamos celebrando. Así que la buena noticia es que aunque no somos totalmente santificados, somos parcialmente santificados y Dios es totalmente santo. Amén. Amén. Sin embargo, nosotros podemos entrar en comunión con Él. Estas criaturas hechas del polvo, pecadoras, pueden entrar en comunión con el Padre. Hermanos, aunque la santificación sea parcial de este lado de la eternidad, es real. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es real. No es posible que una persona lavada por la sangre de Cristo y justificada por la fe no crezca en santidad, hermano. Eso no es posible. Cuando usted viene a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Amén. Amén. Y el cambio es inmediato. No digo que vas a cambiar todas tus maneras de vivir, pero algo tiene que pasar porque ya la nueva naturaleza empieza a actuar en ti. Algo tiene que cambiar. El pastor Israel San decía que cuando Cristo llega a tu vida es más traumático a que te choque un camión. Cristo llega a tu vida y te descoloca, te cambia de una manera que es inexplicable. No hay palabras humanas que puedan interpretar lo que pasa en la vida de un creyente cuando Cristo entra a su vida. Por eso no es posible un hermano 10, 20 años en la iglesia y no haya crecido nada. No es posible. Porque la santificación, ya dije, es un proceso que inicia instantáneamente y termina en la gloria, ¿verdad? Yo estoy convencido de que si una persona hace una profesión de fe y no muestra ningún fruto, eso le indica que fue una profesión de fe, pero no hubo una conversión real. Este tema no se toca en los púlpitos y muchos pastores rehuyen de eso y quieren ver las iglesias llenas, pero hermano, es una realidad. Hay muchas profesiones de fe falsas. No todo el que me diga Señor, Señor. No somos justificados por la fe, por la profesión de fe, sino que somos justificados por la posesión de la fe. ¿Se entiende? Usted y yo no somos justificados por la profesión de fe, sino por la posesión de la fe. Es por eso que los hijos de Dios, una vez adquirida la fe, empieza inmediatamente y necesariamente este proceso llamado santificación. No te puedes quedar ahí, eso no cabe en el Hijo de Dios. Y el Señor entiende, no, el Señor no entiende. No tiene que entender. El Señor te dio las armas para que tú puedas luchar esta guerra y puedas crecer. Ahora, hay muchas personas que piensan que la santificación de un cristiano es desde el punto A al punto B, lineal. Y no es así. La santificación de nosotros como cristianos, creo que nadie en la tierra ha podido hacerlo así. Es más como un gráfico que hace esto, miren, baja y vuelve a subir y vuelve a bajar. Y a veces cae en un punto tan bajo que ese cristiano llega a la cúspide prácticamente de la maldad. Y muchos cristianos terminan siendo disciplinados. Y muchos cristianos por sus pecados terminan siendo excomulgados de la iglesia. Pero al final, si es oveja, si es llamado, si es elegido, va a volver a subir ese gráfico. Porque la santificación, usted no tiene que orar por un niño para que un niño crezca, él crece naturalmente. Así mismo el cristiano, usted no tiene que orar para que él crece naturalmente, espiritualmente. El cristiano regenerado por la sangre de Cristo va a crecer. Y va a llegar un momento con el pasar de los años que ese gráfico ya se va a ir haciendo más pequeño. Ya no caemos tan bajo como caíamos antes. Porque la Biblia y el Espíritu Santo va a ir obrando en ti de manera de que esa santificación no solamente va a ser progresiva, sino va a ser más estable. Quizá no llegue a los límites que pudiera llegar, pero tampoco voy a caer tan bajo. Y si usted analiza en retrospectiva lo que llevamos más años en el Evangelio, nosotros, aunque no percibimos muchas veces los cambios, piense si usted es el mismo de hace 10 años atrás. Estoy seguro de que no. Te va a decir, yo hace 10 años atrás luchaba con un vicio y ya hoy el Señor me ayudó y para la gloria del Padre, hoy puedo ir. Yo estoy seguro y convencido de que cada uno, si rebusca en su corazón, usted no es el mismo que hace 10 años atrás.
Y eso es el proceso de santificación, hermano. La santificación depende de obedecer a Dios a través del Espíritu Santo en todo lo que la Biblia dice. Por eso es importante no solo predicar, sino estudiar todo el consejo de Dios. Hay gente que le coge miedo a Apocalipsis, y es el único libro en la Biblia que cuando abre dice: bienaventurado los que leen la palabra de este libro. Es el único. Usted no solamente debe casarse con los salmos, como un hermano que conozco solo lee los salmos. Debes estudiar y leer y comerte a Cristo, que es verdadera comida y verdadera bebida. ¿Y cómo te lo vas a comer? Veíamos el jueves o el sábado, no recuerdo cuándo te tocó predicar. Obedeciéndole, creyendo en Él. No hay santificación alguna sin búsqueda exhaustiva de la palabra del Señor. Y yo quiero hacer énfasis, hermano, en las dos palabras de búsqueda exhaustiva, porque yo estoy convencido de que aquí y en muchas iglesias hay personas que creen que con leer la Biblia el domingo resolvieron el problema. Son cristianos submarinos, salen el domingo y se vuelven a hundir el lunes, y no vuelven a subir más a la superficie hasta el domingo. Charles Spurgeon, creo, que decía que hay cristianos que tenían tanto polvo en la tapa de su Biblia que pueden escribir condenación con el dedo en ella. Hermano, la Biblia es el libro. El pastor ayer en el curso daba las excelencias de la Biblia: suficiencia, claridad, inerrancia de las Escrituras. Y este es el libro que más deberíamos leer. Y muchas veces no lo cogemos en la mano. No hay santificación sin oración y sin búsqueda de la palabra. No hay. No hay atajo, no hay una manera, no hay 3 pasos para ser santo, no hay 3 pasos para llegar al cielo, no hay 3 pasos para ser como Jesús. No hay. Y es importante que usted entienda esto en esta mañana. No hay santificación sin búsqueda de la palabra, sin búsqueda exhaustiva. Usted debe comerse la Biblia. Está es nuestro pan. Yo estoy seguro que aquí hay muchas personas que no se pierden los mensajes del grupo de la iglesia. Y amén, está bien. Pero debemos enfocarnos también en el mismo teléfono que casi todos tenemos la Biblia, leerla. Hermanos, nos toma horas las redes sociales. Gastamos un paquete de datos viendo YouTube, conectados por WhatsApp. No digo que esté mal, pero ¿qué tiempo le estás dedicando a la búsqueda del Señor? Te despiertas por la madrugada y en vez de leer la Biblia, lo que te pones a ver videos. Así no hay santificación, hermano. No hay nada. Y después quieres crecer y yo quiero que Dios me hable, y yo quiero tener ministerio, y yo quiero mover montañas, y yo quiero ganar las naciones. Pero el cambio empieza en ti. Tú eres la iglesia, no es este edificio. Es importante que entiendas eso. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pregunta: ¿cómo vas a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús? ¿De qué manera? ¿Va a venir un ángel del cielo y por inspiración divina te va a decir el carácter de Cristo? No, hermano. Usted tiene la palabra de Dios, su voluntad revelada, lo que habla de Cristo. Yo tengo preguntas sin resolver, búscalo en la Biblia. No sea como los testigos de Jehová que dicen: la Biblia no responde todas nuestras preguntas. No, la Biblia sí responde todas las preguntas. Es suficiente. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Primero lo que vemos en este pasaje es que la santificación nos moldea a la misma imagen ¿de quién? De Cristo. ¿Recuerdan Miguel Ángel y el cuadro del cubo de mármol? ¿Recuerdan que quería hacer un caballo? Y le dijeron: ¿cómo tú vas a sacar un caballo de ahí? ¿Recuerdan? Lo dije: bueno, yo le quito todo lo que no se parezca al caballo. El proceso de santificación duele y es duro porque el Señor va a coger el cincel y el martillo y te va a empezar a quitar todo lo que no se parezca a Jesús, la mentira que estás diciendo, ese pecado que amas y no quieres confesar y mucho menos quieres dejar. El Señor lo va a ir quitando con el cincel y duele, pero es parte de la santificación.
Y por último, el fin o la meta de la santificación es la glorificación. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 6, 22 y 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación, y como fin, la vida eterna. Lo que decía ahorita, cuando eres libertado del pecado, el fruto es la santificación. Empieza instantáneamente. ¿Y el fin cuál es? La vida eterna. Es cierto que la santificación es difícil, llena de limitaciones. ¿Cuántas limitaciones tenemos como cristianos? Por amor al Señor. Y es una lucha interna, incesante. Hermano, pero vale la pena. Vale la pena porque al final es que moldeados a la imagen de Jesús, de esa manera podamos participar de su gloria en el cielo. Este proceso de santificación duele, es duro. A veces tenemos que ser disciplinados, a veces tenemos que ser corregidos. Es difícil, no es fácil. Si te dijeron que es fácil, te engañaron. Pero vale la pena. Vale la pena sacrificarse por Cristo, seguir a Cristo, que no es un sacrificio, simplemente es lo que nos tenía que hacer. Teníamos que hacer. Dios te bendiga. Te invito a orar. Padre, te doy gracias. Gracias, Padre, porque tú nos santificas a diario, Señor. Gracias.